Los adultos que están en la clase de doctrina, les vamos a pedir que se queden con nosotros aquí hoy. Se van a quedar hoy. Ya la próxima semana sí tienen su clase. Muy bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia también, la iglesia es como un edificio. En el Nuevo Testamento hay metáforas que hacen referencia a la iglesia. Es como un cuerpo, es un edificio donde cada uno de nosotros es como un ladrillo que está en construcción, ¿verdad? Pero esta mañana quiero que hablemos acerca de la iglesia como una comunidad que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que honra a nuestro Dios. Y quiero invitarle que abra su Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 6 y 7 de Romanos capítulo 15. Y luego leemos Romanos capítulo 16, verso 25 en adelante. Primero, Romanos capítulo 15. Hoy quiero compartir tres cosas con ustedes. En primer lugar, el propósito de Dios como una comunidad para con la iglesia, el propósito de Dios para con la iglesia como comunidad que glorifica a Dios. Pero el modelo también, el propósito, vamos a hablar del modelo que debemos seguir nosotros para glorificar y exaltar al Señor. Y en tercer lugar, la iglesia debe rendir la gloria totalmente a Dios. ¿Cómo nosotros podemos dar gloria al Señor? ¿De qué manera? Pero leamos primero versículo 5 y versículo 6. Romanos 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y para que los gentiles, versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Leamos del capítulo 16, el verso 25 al 27. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En el capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos, Pablo viene hablando de dos tipos de personas dentro de la iglesia. En Roma está hablando de creyentes débiles, pero también está hablando de fuertes. Y está hablando de hermanos, unos que son fuertes y otros débiles. Miren por un momento el versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, Pablo en el capítulo 14 y capítulo 15 viene hablando de los débiles y los fuertes. Pero débiles y fuertes ¿en qué? Miren lo que dice el capítulo 14. En el capítulo 14 dice, recibir al débil en la fe. Es débil en la fe. El tema aquí, o el conflicto que viene entre unos y otros, no es tanto de carácter, no es tanto de voluntad, es más de conciencia. Y hay un problema, es que hay unos que dicen se debe comer esto, otros nos dicen no se debe comer esto. Miren por ejemplo el versículo 3, o el 2 y 3 del 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo, se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y el 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, hay un conflicto aquí de comida, de bebida, pero también de día. ¿Qué día se debe guardar? ¿Qué día no se debe guardar? ¿Verdad? Y me llama a mí la atención porque cuando llegamos al capítulo 15, Pablo está terminando de analizar la relación que debe existir en medio de la iglesia entre los débiles y los fuertes. Pero en medio de este conflicto nos habla ahora del propósito que debe tener la iglesia. Miren el verso 6, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Un mismo sentir, según Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo aquí, el Dios de la paciencia, o sea, la fuente de la paciencia y la fuente de la consolación es Dios, os dé un mismo sentir. O sea, está hablándole a la iglesia. ¿Cuál es ese sentir? Y dice el sentir según Cristo Jesús. Pero ¿cuál es ese sentir? Ahora, ¿cuál es el propósito para el cual la iglesia existe? Y miren el versículo 6. Para que unánimes a una voz. Esta debe ser la actitud de la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? A una sola voz. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno de los tantos propósitos de la iglesia es celebrar la gloria de Dios. Es exaltar a nuestro Dios, como dijo el salmista. El salmista dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El propósito de la iglesia está en los versículos 5 y 6. Estos versículos tienen la forma como de una bendición. Pablo, ¿qué ora? ¿Qué está anhelando? La oración de Pablo es que el Dios que infunde aliento, perseverancia por medio de las Escrituras, les conceda vivir juntos y en armonía. Miren lo que dice el versículo 6. Para que unánimes, o sea, los creyentes, tanto débiles como fuertes, los que tienen un problema ahí de conflicto, y el conflicto es por el tema de conciencia, lo que se debe comer, lo que se debe beber, ¿verdad? Es un asunto de debilidad. Esa es la debilidad. Pero que a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el propósito es que juntos ahora, tanto débiles como fuertes en la fe, puedan glorificar a Dios. Puedan glorificar a Dios. Ahora, la manera de hacerlo es estando en armonía, los unos con los otros, unánimes. De esa manera debe rendirse el culto a Dios. Debemos ocuparnos del culto en común a Dios, y tiene que ver con que glorifiquemos a Dios. Ahora, glorificar a Dios tiene que ver con el hecho de honrarlo. Honremos a Dios, a nuestro Dios. ¿De qué manera podemos ahora glorificar a Dios? ¿De qué manera podemos honrarlo? Miren el versículo 7.
Entonces, en primer lugar, Pablo está mostrando a este grupo de creyentes que tienen una dificultad, tienen una lucha, hay unos débiles, hay unos fuertes en cuanto a su fe, en cuanto a la manera de vivir la vida cristiana, y unos están pensando, bueno, es que nosotros debemos comer esto, los otros dicen, no se debe comer eso, o beber esto, o guardar tal día. Pero en el versículo 7 dice, por lo tanto, viene como consecuencia, recibíos los unos a los otros. O sea, en medio de esas diferencias que hay ahora entre ustedes, deben más bien aceptarse, deben recibirse mutuamente, recíprocamente, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios capítulo 1, Él nos escogió para alabanza y gloria de su nombre. Ahora, juntos, dice Pablo aquí en el contexto de Romanos, que juntos debemos en armonía glorificar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios, honrar a Dios. Cuando uno lee el capítulo 14, versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Creo que él ahí está como poniéndole fin al conflicto. Y dice que la actitud de algunos hermanos era juzgar. Y habían otros también que menospreciaban. Algunos juzgan, otros menosprecian. Pero ahora dice en el versículo 7 del capítulo 15, ustedes deben aceptarse los unos a los otros. Y el modelo de aceptación, ¿verdad? El modelo de aceptación es Cristo. O sea, de la manera como Cristo les ha aceptado a ustedes para la gloria de Dios, para dar honra a Dios, para glorificar a Dios. Ustedes deben aceptarse los unos a los otros. Dice en el versículo 7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, cuando uno lee en Efesios el capítulo 1, encuentra que Dios nos aceptó en Cristo. Y no solamente eso, Él nos escogió, nos redimió. Pablo también dice que Él nos escogió, pero Él nos adoptó como hijos suyos. Y la figura de adopción de la que habla Pablo en Efesios la figura de adopción es que Dios no se puso a mirar o hizo un proceso o un protocolo como hoy día para adoptar a alguien. Por ejemplo, para adoptar un niño hoy no es fácil. Tanto el bienestar familiar como el gobierno en sí tiene algunos principios. Primero entra una persona que desea adoptar a un niño, tiene primero que entrar a un estudio socioeconómico y más que socioeconómico también familiar. El contexto familiar, ¿cómo es? ¿Cómo no es? Pero Dios le aceptó a usted tal como usted es. Ahora, cuando yo digo que nos aceptó tal como es en Cristo Jesús, nos ha hecho nueva criatura. Nosotros hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Él no puso barrera para aceptarnos, no.
La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando uno lee Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Volvamos al capítulo 15 de Romanos. Entonces, en primer lugar, lo que uno ve aquí en el versículo 5 y versículo 6 de Romanos es que Pablo está hablándole a los creyentes de Roma que hay un propósito de Dios para ellos. Y el propósito es que ellos vivan unánime, estén en armonía, para a una voz puedan glorificar a Dios Padre y a Jesucristo. A Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos glorificar a Dios? ¿De qué manera podemos honrarlo? Y una de las formas de poder honrar y glorificar a Dios tiene que ver con la aceptación, con la vida de armonía entre nosotros los creyentes. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Creo que Cristo hace todo lo que hace, incluyendo el aceptarle a usted como miembro de su familia, edificando su iglesia para gloria de Dios. Hemos sido salvados por Cristo para gloria de Dios. Somos aceptados en compañía para gloria de Dios. Hay que recibir al hermano débil. Pero en el versículo 7, Pablo insta a la iglesia a aceptarse los unos a los otros como Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Lo que más o menos equivale aquí, lo que Pablo dice más o menos es así. Así como Cristo nos aceptó para que por medio de dicha aceptación Dios fuese glorificado, ya que Él ciertamente es glorificado por los corazones y la vida de los aceptos, así como con el mismo propósito esencialmente deberíamos aceptarnos los unos a los otros para glorificar al Señor. Entonces, la iglesia debe rendir la gloria a Dios. La pregunta que uno se hace es, ¿usted está rindiendo honra al Señor? ¿Usted está honrando y glorificando al Señor? Hay una serie de conflictos que en vez de edificarnos, lo que hacen de alguna manera es, en medio de nosotros, crear resentimientos, rencillas, deshonra al mismo Dios que de antemano murió por nosotros y nos ha aceptado a nosotros, tal como somos. Si el Señor nos aceptó a nosotros, ¿quién somos nosotros para no aceptarnos los unos a los otros? ¿Me explico? Entonces, lo primero que Pablo muestra es el propósito que Dios tiene para la iglesia en Roma. Y el propósito es que juntos puedan glorificar a Dios. Ahora, la segunda cosa que nos muestra es el modelo. Y el modelo está fundamentado en Cristo. ¿Modelo de qué? De aceptación. ¿Y por qué él está hablando de un modelo de aceptación? Porque hay una diferencia entre los débiles y los fuertes. Hay un conflicto por comida, por bebida, por día de reposo. Pero dice, ahora no debes juzgar a tu hermano, ni debes menospreciarlo. Más bien, dice que él nos aceptó, y lo final que dice del versículo 7 es... Dice que nos aceptó para gloria de Dios. Nosotros hemos sido aceptados en Cristo. Y con el hecho de Dios habernos aceptado en Cristo, toda la gloria y toda la honra la recibe el Señor. Él es el único digno de honra y de gloria. Ahora miren el capítulo 16. La parte final, que es la doxología. A mí me llama la atención porque Pablo, cuando inicia escribiendo la carta a los romanos, empieza hablando del Evangelio. Y él dice en el primer capítulo que el Evangelio es poder de Dios. Y él termina hablando en esta doxología acerca del Evangelio. Está haciendo un resumen, pero está aquí ahora de todo lo que ha dicho prácticamente.
Y dice aquí, la tercera cosa que creo es que la iglesia debe rendir totalmente la gloria a Dios. Y aquel que es poderoso y el que puede confirmaros según mi evangelio. Escuche, ahora, ¿cómo vamos a ser confirmados? Por el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el versículo 27, hermano, me llama la atención. Quisiera que miráramos qué quiere decir Pablo a los hermanos de Roma exactamente en esta doxología, pero al final en el versículo 27. ¿Qué quiere decir? Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios sea gloria. Cuando decimos a Dios sea gloria, solo dice literalmente a Él gloria. Él es el único digno de honra. Ahora, noten que esta es una declaración y está diciéndole a la iglesia de Roma, esta es una declaración de adoración. Él es el único que merece ser adorado. Yo no sé si ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. No busquen el texto, quiero leerles lo que hace Juan. 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Toda la revelación, lo que se le había mostrado. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan, después de escuchar al ángel que le ha dado el mensaje, entonces toma una actitud. ¿Cuál es la actitud? De postrarse y adorar al ángel. O sea, hoy día también hay el culto a los ángeles, la adoración a ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios y no son dignos de adorar. En Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio ¿de quién? De los escogidos, de usted y de mí. Ahora no debe estar pensando, bueno, es que yo tengo un ángel de la guardia. Yo me acuerdo que mi mamá cuando yo era niño me enseñó antes de dormir, ángel de la guardia, dulce compañía. ¿Qué más dice? No me abandones ni de noche ni de día, ¿verdad? Ahora a veces pensamos que cada uno nace con un ángel. Yo creo que es Dios quien envía a sus ángeles al cuidado de nosotros. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento mandó ángeles para que liberaran a Lot de Sodoma y lo sacaron. Qué privilegio, salieron ellos tomados de la mano de aquellos ángeles, pero fue Dios quien lo envió. Yo creo que usted no debe estar orando a ángeles y la actitud aquí en Apocalipsis es de adorarle, de postrarse, de rendirle culto. No. Me llama la atención lo que el ángel dice al final en el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Eso dice en Apocalipsis 22, 8 y 9. Y de los que guardan la palabra de este libro. Ahora mire lo que él le ordena. Es lo que él le dice, lo que él le declara. Adora a Dios. Así que el único digno de postrarnos delante de él, de rendirle culto a él. El término adorar también tiene que ver con postrarse, con rendirse. El término adorar tiene que ver con rendirse. El término prosquineo, rendirse, humillarse, quebrantarse delante de Dios, reconociendo que Él es soberano, que Él es el Señor. Y eso me llama la atención.
no pierda de su cabeza lo que estamos diciendo acá de Romanos. En Romanos hemos dicho dos cosas por ahora. Primero, que Dios tiene un propósito con su iglesia. Y el propósito con la iglesia que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma es que ellos glorifiquen a Dios, que vivan en armonía y puedan glorificar a Dios a una sola voz. A una sola voz. Ese es un culto. Es la congregación a una sola voz. Nosotros debemos exaltar al Señor, exaltarlo, glorificarle. Ahora, cuando leíamos el versículo 7, está hablando del modelo. Hay un conflicto, el contexto es que hay un conflicto entre débiles y fuertes, pero tanto débiles como fuertes en la iglesia debemos exaltar al Señor, pero también debemos recibirnos los unos a los otros, como Cristo nos recibió a nosotros, y dice claramente, para gloria de Dios hemos sido recibidos nosotros. Ahora, en tercer lugar, yo estoy diciendo que miren el versículo 25 en adelante. Y al que puede confirmaros. El asunto de confirmar es como afirmar. El que puede afirmarlos a ustedes. Miren lo que dice aquí. Según mi evangelio, o sea, usted y yo podemos ser afirmados en la fe. ¿En qué podemos ser afirmados? O más bien, ¿cómo podemos ser afirmados? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Usted y yo podemos ser afirmados por el evangelio, pero también podemos ser afirmados por la proclamación de Jesucristo. Y en tercer lugar dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Usted y yo ahora podemos ser afirmados en la fe por el evangelio, pero también por la revelación. ¿La revelación de qué? Del misterio que ha sido oculto. Ahora, cuando habla del misterio que ha sido oculto, ¿a qué misterio se está refiriendo? ¿A qué hace referencia? Miren el versículo 26. Pero que ahora ha sido manifestado. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Podemos ser afirmados por el evangelio, por medio de la proclamación de Jesucristo, pero ahora en la fe también podemos ser afirmados a través de la revelación del misterio. ¿Quién fue el que fue revelado? Que se ha dado a conocer a través de las Escrituras. El Señor Jesucristo. El mismo Juan, por ejemplo, dice en el Evangelio, nosotros vimos su gloria. En la carta de Primera de Juan, nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Nosotros lo vimos. Él se mostró. Dios se hizo hombre. Dice que cuando Dios le plació enviar a su Hijo, nacido de mujer, a Dios le plació dar a conocer a Jesucristo. Ahora Dios mismo, la encarnación, Dios se hizo hombre, se ha dado a conocer. Ahora nosotros podemos ser afirmados por medio del misterio que ahora ha sido revelado, por medio de las Escrituras, según el mandamiento del Dios eterno. Él se nos ha dado a conocer. Dios que no se había dado a conocer, ahora se ha hecho real, palpable. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también aquí el misterio ahora se ha dado a conocer. Dios se ha revelado al hombre. Y se habla de dos tipos de revelación. De una revelación general, Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza.
Pero la Biblia también nos habla de que Dios se ha dado a conocer ahora a través de la vida del Señor Jesucristo por medio de las Escrituras. Dios se ha mostrado, se ha revelado. En Hebreos también dice eso. En otros tiempos habló a través de los profetas, pero en ese tiempo dice ahora Dios se ha mostrado por medio de su Santo Hijo, Jesucristo, por medio de Jesús. Se ha dado a conocer. Ahora, si Dios se ha dado a conocer en Cristo, el Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Jesús. Realmente el único digno de honra es Él. Si Él se ha revelado, se ha mostrado a su vida y a mi vida, yo creo que debemos rendirnos ante Él sencillamente para reconocer que Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Amén. Al Señor. Al Señor. Ahora en el versículo 27 dice algo interesante. Es una declaración. Y al único, miren eso, y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. La iglesia está llamada para dar gloria al Señor. Ahora, bueno, pastor, pero ¿de qué manera la iglesia da gloria al Señor? Creo que la iglesia debe honrar al Señor cantando, pero no es la única forma de glorificar a Dios. Los ángeles, dice en el Evangelio de Lucas, que cantaban y glorificaban y exaltaban al Rey que había nacido. Pero no solamente es cantando, con una vida de obediencia al mandamiento de Dios, con una vida rendida ante Él. En obediencia nosotros podemos exaltar y glorificar al Señor, obedeciendo al Señor, amando al Señor, pero también amándonos los unos a los otros, aceptándonos los unos a los otros. En medio de la diferencia de los débiles y los fuertes, la iglesia está llamada a vivir en armonía y a adorar al Señor a una voz, a rendir culto al Señor a una voz, a glorificar al Dios del cielo a una sola voz. Isaías 3:6 dice, 6:3 dice: llena está toda la tierra de su gloria. Creo que Dios está llamando a gritos: contempla mi gloria. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Para siempre. Hermanos, tres cosas. Lo primero es que Dios tiene un propósito para la iglesia, y es que la iglesia debe glorificar a Dios. ¿Cómo la iglesia glorifica a Dios? Dice el texto, en armonía. Debemos celebrar la gloria de Dios. Ahora, ¿y por qué les habla a ellos de estar en armonía? Porque hay diferencias. Porque los unos se juzgan el uno al otro. Por ejemplo, cuando leíamos el capítulo 14, está hablando el contexto de la iglesia y dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Está mostrando la actitud de los unos y de los otros. Habían unos que juzgaban, pero habían otros que menospreciaban. Ahora, menosprecio había por el hecho de que unos guardaban una cosa, los otros no. Se menospreciaban. Pero dicen: no, un momento, ustedes deben aceptarse. Ustedes deben aceptarse. ¿Y cómo deben aceptarse? Así como Cristo ya los ha aceptado a ustedes. Creo que hemos sido aceptos en el amado, en Cristo. Dios nos ha aceptado, Él nos compró, Él nos redimió para que nosotros vivamos en armonía y podemos glorificarle. Y creo que este sector de la ciudad va a poder conocer a Dios a través de una iglesia que glorifica a Dios, que honra a Dios, que da testimonio de amor, de unidad. Tu hermano, es contristado y ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso dice en el versículo 15. Entonces, cuando nosotros
Cuando en el contexto de la iglesia de Roma, cuando se menospreciaban y se juzgaban unos a otros, es porque de alguna manera estaban dejando de amarse los unos a los otros. Me parece que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, así como Cristo ya nos ha amado y continúa amándonos a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Usted y yo debemos mirar al hermano a pesar de las diferencias. Ahora, él no está diciendo que debemos ser iguales, no, de ninguna manera, pero sí debemos amarnos, tolerarnos, aunque la palabra tolerar no me gusta mucho, pero más bien apoyarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, apoyarnos, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es que hay un propósito para la iglesia: glorificar a Dios en medio de las diferencias, las cuales deben disiparse en Cristo. Todas esas diferencias. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha dado el ejemplo de aceptación. Y también dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él dio su vida, si Él nos ha amado tal como somos, sin colocar parámetros, sin colocar un proceso. A los que son adoptados, a veces pasa 1 año, hasta 2 años, y hay algunos que le dicen rotundamente: usted no tiene, pudiéramos decir así, la capacidad, no económica, para usted poder adoptar. Hay pastores, amigos, que han adoptado y ha sido un proceso hasta de 2 años. Y hay gente que le dicen rotundamente: usted no está en capacidad de adoptar, pero Dios nos ha recibido a nosotros en Cristo, nos ha amado. Y dice: para glorificar a Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y por último, en el versículo 27 nosotros leíamos que debemos darle la gloria a Dios, a Él sea la gloria. No en el sentido de añadirle algo a su gloria, sino en el de reconocer su gloria y aprenderla. Darle la gloria a Dios no es porque a Dios le esté haciendo falta, sino es en el sentido de a Él sea gloria, es en el sentido de reconocer que toda la adoración es para Él, pero que también le pertenece a Él. Dios no está falto de gloria, Él la tiene. Su esplendor, su majestad, Él la tiene. Él la tiene. Toda la tierra está llena de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. A Él no le hace falta, sino que la iglesia debe rendirse ante Él, que es soberano, que es el Señor, ante el que compró la iglesia con su sangre. Debe rendirse ante Él y adorarle, porque Él es el único digno de toda honra, de toda gloria. Ante Él podemos honrar al Señor, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo. Dios está llamándonos a gritos: contempla mi gloria. Cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, no queda otra cosa como lo que sucedió en la vida del profeta Isaías: rendirse ante el Señor, escuchar su palabra y poderlo adorar. El profeta Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, él pudo contemplar la gloria de Dios, pero estando en su presencia, contemplando la gloria de Dios, no queda otra cosa que reconocer que sencillamente somos hombres pecadores ante Él. Así que estando ante la gloria, ante la presencia de Dios, nosotros debemos rendirnos el 100% de nuestra vida y reconocerlo. Cuando nos rendimos ante Él, podemos reconocer que Él es santo, que Él es el Señor, que Él es soberano, y nosotros nos debemos a Él. ¡Ay de mí, que soy pecador! Podemos reconocer ante su presencia cuán pecadores somos, que estamos ante un Dios santo,
que merece ser adorado. Como le dijo el ángel en Apocalipsis a Juan, adora a Dios. Y esta mañana el llamado es que esta iglesia pueda adorar a Dios. Pero ¿cómo esta iglesia puede adorar a Dios? ¿Cómo usted y yo podemos adorar a Dios? Bueno, podemos adorarlo honrándole, podemos adorarlo dando testimonio, podemos honrarle a través de la vida de cada uno de nosotros, rendida en sumisión y en obediencia al Señor y a su palabra. Que el Señor nos ayude a amarle, que el Señor nos ayude a obedecerle. ¿Qué pudiéramos aprender aquí del apóstol Pablo en este pasaje? Bueno, una de las cosas que creo que podemos aprender es que toda la iglesia debe glorificar el nombre del Señor. Toda la iglesia debe glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo la iglesia debe glorificar el nombre del Señor? Estando juntos, en armonía. Ahora puede quedar la idea de que entonces yo en mi casa no puedo adorar al Señor. Sí, puede rendir al Señor adoración, pero aquí está hablando de glorificar al Señor en comunidad, unánimes, en rendición, pero también en aceptación, en el hecho de aceptarse el uno al otro, en amor. Nosotros podemos honrar al Señor. Estamos llamados a eso. En otras palabras, el llamado es que deben cesar esa clase de conflictos o confrontaciones que no edifican a la iglesia. Lo que edifica a la iglesia, ¿sabe qué es? Reconocer que Él es el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él Señor, y Él es el único Señor digno de adoración. Digno de adoración. Usted y yo debemos postrarnos ante el Señor y debemos adorarlo. ¿Por qué no inclina su rostro en esta mañana? Llama a los músicos. Señor amado, esta mañana reconocemos que eres el único Dios quien merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, perdónanos cuando a veces nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos hemos juzgado y nos hemos menospreciado por asuntos que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con tu palabra. Aún son asuntos de conciencia. Y que todo lo que hagamos debe ser para glorificarte a ti. Señor, gracias. Gracias por la vida de esta iglesia. Porque a pesar de las diferencias entre el uno y el otro, tú nos muestras que debemos amarnos de tal manera que nos aceptemos. Padre Celestial, que tú crezcas en medio de nosotros, que nos ates con cuerdas de amor, de tal manera, Señor, que claudiquen ante ti, todas estas diferencias. Padre amado, gracias porque en Cristo nos has aceptado y hemos sido aceptados. Hemos sido perdonados, hemos sido salvados para gloria tuya, para honrarte a ti, Señor. Y esta iglesia aquí en Toscana rinde su corazón a ti en este día, Señor, porque tú eres el único y sabio Dios. Tú eres el único al que debemos adorar, ante quien debemos honrar, al quien debemos honrar, pero ante quien también debemos postrarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Yo te bendigo, Señor, y te exalto en este día. Gracias, Señor.
Amén.